Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es divertículo de Meckel. Nos acompaña en el estudio el doctor Luis Alberto Altamirano para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Gracias por acompañarnos, un honor que nos sigan porque vamos a hablar de los divertículos de Meckel, como muy atinadamente les comentó nuestra productora Rocío Rodarte. Y precisamente tenemos el especialista, el mejor de los mejores, el doctor Altamirano, cirujano gastroenterólogo, que tiene una amplia experiencia y que nos va a hablar acerca de esta problemática, por qué se origina, ¿qué consecuencias trae el tener el divertículo de Meckel? ¿Qué diferencia hay entre el divertículo que hemos tratado aquí en el programa y este que tiene apellido, le digo yo al doctor? Bueno, quédese con nosotros para que se entere. Adelante. El divertículo de Meckel es una de las anormalidades congénitas más comunes. Ocurre cuando la unión entre el intestino y el cordón umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal. Esto conduce a la formación de una pequeña bolsa en el intestino delgado, conocida como divertículo de Meckel. ¿Quiere saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Ok, interesante. Nosotros podemos ver imágenes de divertículos de colon y son diferentes del divertículo de Meckel. Pero bueno, mejor que nos lo explique el doctor Luis Alberto Altamirano Acosta, que hoy nos acompaña. Bienvenido, doctor. Gracias, Noemí. Como siempre, es un gusto estar contigo. Un honor tenerlo aquí, porque sí, de pronto cuando yo platicaba con el doctor, le digo, ¿qué es el divertículo de Meckel para empezar? ¿Por qué se origina? Y luego, ¿cuál es la diferencia entre el otro, el divertículo que hemos tratado aquí, del colon? Sí, mira, Noemí, primeramente son de origen completamente distinto. El divertículo de Meckel se puede decir que es de origen embrionario y el colon y los divertículos del colon no. El divertículo de colon es, digamos, como una ya malformación, como secuela en las personas adultas. Son cambios que van sufriendo por apertura de la musculatura del intestino grueso y se hacen esas bolsitas. Se llaman divertículos porque tienen la misma forma, son saquitos, pero de diferente origen y de diferente contenido. Ok, entonces, los que vimos en las imágenes son de colon. En la última parte sí, el origen que dieron sí era que venía primeramente en el intestino delgado, como lo explicaron. Y según los últimos que pasó en las imágenes eran divertículos del colon. De colon, sí. Ok. Así los podemos diferenciar, sí, es bueno saber es bueno y verlos, ¿no? Qué diferente uno y otro. Sí, los comportamientos y la fisiopatología son completamente distintas de uno y de otro. Digamos, puede variar hasta el tipo de dieta, tipo de comida, cómo se originó uno y cómo se originó el otro. El otro, ok. Porque el divertículo de Meckel se le llama así porque fue el médico que lo describió, ¿no? Meckel. Ok. Pero definitivamente los divertículos de Meckel se forman en etapa embrionaria, como te decía yo. Cuando se va formando el fetito, hay una comunicación entre el cordón umbilical y el intestino, o el mesenterio que se llama, formando el conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo se refiere a ombligo y mesenterio, donde se está pegado todo el intestino delgado. A medida que va madurando el feto, va teniendo cambios anatómicos y se van cerrando conductos. Por ejemplo, la columna está abierta y se cierra. Igual esto se va cerrando esta comunicación que hay entre el ombligo y el intestino. Eso es como un tubito que existía. ¿Y por qué se forma el divertículo de Meckel? Porque no se cerró adecuadamente. El conducto ónfalo-mesentérico se puede mal cerrar
de tres formas habitualmente. Uno, si no cierra la parte más externa, o sea, hacia el ombligo, forma un tipo de fistulita o de salida de líquido hacia afuera, por el intestino. Cuando no se cierra la parte del medio, se forma un quiste que queda ahí en medio y ahí pueden pasar años y años y años y a lo mejor da manifestaciones o muy tempranas o ya tardías. Y el divertículo de Meckel es cuando no se cierra la parte más distal o más proximal al intestino delgado. Ah, correcto. No se cierra, entonces queda como un tubito salido. Se cerró una parte, pero esta última parte no. Entonces queda como un tubito que queda conectado al intestino delgado. Y esa es la manera en que se forma, por la falta de cierre adecuada en el conducto ónfalo-mesentérico, dando así el origen del divertículo, que no así como veíamos con los divertículos de colon, de los cuales ya hemos hablado, que esos se van haciendo por debilidad en la pared y todo eso que tienen, ¿no? Entonces, la fisiopatología es completamente distinta. Tienen el mismo nombre, divertículos, pero diferente apellido. Porque se hace el globito, ¿no? Sí, se hace Con el esto globito. nos vamos a corte, ¿le parece? Muy bien. Y ya volvemos, no se mueva de su lugar. La obstrucción intestinal se manifiesta por dolor abdominal, cólico, náuseas y vómitos. La diverticulitis de Meckel aguda se caracteriza por dolor abdominal e hipersensibilidad a la palpación localizada por debajo o adyacente al ombligo. A menudo se acompaña de vómitos y es similar a la apendicitis. Cuida tu salud. Continuamos. Bien, queremos agradecer al señor Sol, que hace posible que este programa esté al aire. Y son los patrocinadores consentidos porque, ¿saben qué? Se preocupan y se ocupan en su salud. ¿Por qué? Porque le ofrecen un pan delicioso, nutritivo y además libre de huevo, libre de leche, libre de azúcar. El señor Sol restaurante por la Quintana Roo, ustedes ya saben, pero la panadería está por la José S. Gili y aquí se la presentamos. Vaya, verán qué ricos los panes veganos, deliciosos. Y ya se me antojó con una tacita de café. Presente en el programa Primero la Salud. Hasta se me atoró. Se me trabó la lengua de la emoción de imaginarme el café y el panecito. Bueno, doctor, ¿en qué estábamos? Hablando de divertículo, ¿verdad? El divertículo de Meckel. Divertículos de Meckel. Bueno, hablábamos precisamente... ¿Es genético? Sí, hablábamos precisamente de que el origen de los divertículos de Meckel es desde la formación embrionaria. Por lo tanto, hablamos que es un padecimiento congénito. Y dentro de los padecimientos congénitos, pues es de los más comunes. Pero, digamos, no es un padecimiento que, es una malformación mayor o alguna cosa así. No, ni es por cromosomas, ni es por herencia, ni es por nada, sino fue un simple accidente que no cerró bien un conducto, nada más, ¿no? Pero no hay mayor problema de que como te digo, ni es hereditario, ni es nada de cuestión de genética. Cuando es chiquito, ¿se le puede dar algo así como, por ejemplo, que nos dicen a nosotros, tómese ¿cómo se llama? Para que cierre el tubo neural. El ácido fólico, tómese. El tubo neural. ¿Y para esto? No, durante el embarazo nada, no va a cambiar en nada. No, así nada. Tome todas las vitaminas o la dieta más normal, la más sana. Si va a pasar, va a pasar. No hay una manera así de evitarlo, como por ejemplo ayudar al cierre del tubo neural. Eso no hay ningún problema. Y por lo tanto, como es una situación que está conectada con el sistema digestivo, ¿qué es lo que contiene? Pues tiene tejido normalmente intestinal, pero en algunas ocasiones puede haber, dentro de esos divertículos, puede haber células gástricas o inclusive pancreáticas, que son las que finalmente a veces ocasionan que se manifieste como una diverticulitis del Meckel. Muchas veces la misma gente que padece de problemas gástricos, al haber células gástricas en el divertículo, también van a tener manifestaciones de ahí. ¿Qué puede ocurrir? Inclusive hasta sangrado. Puede haber como una gastritis o una úlcera, también ese tejido puede sangrar. Y se puede confundir se puede confundir. Otras enfermedades. Cuando no está muy inflamado, se puede pensar que es, digamos, o van a consultar por una
por sangrado rectal silencioso. Hay sangradito, pero no hay dolor, no hay nada, no hay manifestaciones anorrectales de hemorroides, fisuras o algo. Entonces es cuando empiezas a buscar diagnósticos y todo eso, que hay que hacer diferentes cosas. Como se decía en la introducción, puede dar cuadros agudos, también así de mucho dolor, que normalmente por su situación. Faltó mencionar que los divertículos de Meckel normalmente se ubican a más o menos 90 a 100 centímetros de la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Son como 1 metro antes, 90 centímetros. Yo me lo imaginé. Entonces, en la boca del estómago, aquí a la altura del ombligo. Pues como los movimientos, sí, o sea, puede estar ahí o un poco lateralizado hacia la fosa ilíaca derecha. Sí. Por eso a veces cuando hay un cuadro agudo se puede confundir con una apendicitis. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A veces entras a operar pensando que es una apendicitis. ¿Por qué? Porque te da los síntomas, dolor, los mismos signos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos pueden estar elevados, pero a la hora que llegas al apéndice y el apéndice está sano. Entonces, tu obligación es inmediatamente agarrar y seguir el intestino delgado hasta recorrer hasta 110 centímetros o 120, y si hay ese problema, ahí lo vas a encontrar. Y puede ser el que estaba dando el problema. Hay que tener mucha experiencia para eso. Hay que pensar en eso, hay que pensar lo que existe, ¿no? Si no piensas en él, pues no vas a decir, estaba el apéndice sano, ahí se quedó, o lo quito y le cerramos y vamos. Y no, y sigue quedando el problema del divertículo de Meckel inflamado o inclusive perforado, porque sí puede haber perforaciones. No es lo común, pero sí puede ocurrir. Y te digo, el cuadro clínico es muy similar en los cuadros agudos como una apendicitis. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues obviamente el divertículo, si es pequeño, pues quitas nada más el divertículo y cierras el pedacito del intestino. No, absolutamente. No hay tratamientos médicos para quitar el divertículo o para controlarlo o para que no avance, ¿no? Ahí está, y del tamaño que nació, que creció, ahí está. Cuando es muy grande o muy ancho, lo que tienes que hacer es cortar ese pedazo de intestino y volverlo a unir. ¿Y por qué a veces cuando es grandecito? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor ahorita que decir así. Eso. Regresando al corte les decimos por qué. Ya volvemos. El abordaje quirúrgico del divertículo de Meckel depende del diagnóstico del mismo, si fue un hallazgo o si el paciente presentó sintomatología. La resección ileal permite remover todo el tejido afectado y el tejido ectópico. Existe gran controversia sobre remover el divertículo cuando se ha hallado incidentalmente. Cuida tu salud. Probablemente la causa más frecuente de consulta pediátrica, al menos en mi práctica, es la del síndrome de caídas frecuentes, que constantemente es atribuido al pie plano. Esto es completamente falso. De hecho, el pie plano no se considera una enfermedad, sino se considera una variante de la normalidad, dado que aquí en México, al menos un 33% de la población tiene el pie plano. Esto significa que tener pie plano es como nacer rubio, nacer moreno. No tiene efecto sobre el desarrollo y las plantillas u ortesis sirven para evitar deformidades de las rodillas y de las caderas. El pie se va a quedar plano el resto de la vida del niño. El estudio del pie plano debe iniciarse a los 4 años de edad. No existe un niño con arco antes de los 4 años de edad porque no ha desarrollado la fuerza suficiente en sus pantorrillas. Los músculos de la pantorrilla son los que jalan a los huesitos del pie hacia atrás y nos dan la integridad del arco. Así es que no tiene caso aplicar plantillas antes de los 4, como tampoco tiene caso aplicarlas después de los 8 o 9 porque se está completando el desarrollo. No ponga en riesgo su salud. Acuda con un profesional.
En la mayoría de los casos no causa ningún problema. Sin embargo, en un escaso número de pacientes, estos divertículos se pueden infectar causando una obstrucción o sangrado en el intestino. Cuida tu salud. Continuamos. Muy buena información, muchas gracias. Y bueno, doctor, cuando hay un hallazgo, bueno, ¿por qué no? Nos quedamos, nos dejamos a la gente picadita, pero también me llamó mucho la atención cuando mencionan que se encuentran como por casualidad. Sí. Muchas veces tú entras a operar por cualquier otro motivo y a la hora que haces tu revisión de la cavidad encuentras un divertículo. Okay. Que no había dado molestias. Que no había dado molestias, mucho menos. O ahí está, si manifiesta. O a lo mejor había dado pequeñas molestias, pero no grandes. ¿Qué haces en esos casos? Tienes que ver la posibilidad o qué tantos riesgos tiene esa persona. Digamos, tiene algunas otras enfermedades graves, por ejemplo, un diabético, un cardiópata o algo, que tú dices, bueno, si este divertículo le puede dar problemas más adelante, y ahorita sí se puede operar y más adelante no se puede operar y se le complica ese divertículo, ¿qué vas a hacer después? Entonces, por eso es la decisión de que mejor lo quito, ¿no? Pero... Si es sano, si no tiene otra cosa, fue una cuestión incidental y es pequeño, a lo mejor ahí lo dejas y ni modo, ahí está, ¿no? No hay ningún problema. Pero si ya lo ves, te digo, grande, con algunas manifestaciones que haya tenido, pequeños sangraditos que no sabía de dónde venían, pues hay que quitarlo, ¿no? Digo, puede ser, te digo, nada más hacer una resección del mismo divertículo, 2, 3 puntitos al intestino y se acabó. Y si no, sí, hacer la resección de esa porción del ilion, que ese es donde se encuentra. El intestino delgado tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion. El ilion es la parte más terminal, más cerca del intestino grueso, y es donde está ubicado precisamente el divertículo. Entonces se hace la resección del ilion, el pedazo nada más, y se cierra. Y como te digo, habíamos comentado de que, aunque sean pequeños, a veces se decide hacer amplia la resección porque puede haber la presencia, como te decía yo, de mucosa gástrica o células gástricas o de páncreas. Entonces, si quitan nada más el pedacito, puede ser que alrededor queden todavía y eso sea lo que condicione finalmente más problema que el divertículo, ¿no? Sangraditos o alguna cosa así, alguna manifestación todavía de las células que tenían ahí anteriormente, ¿no? Las probabilidades de éxito, o sea, de que ya no vuelvan los problemas. Digo, definitivamente tú lo quitas y no va a volver nunca, ¿no? No hay de que, no es como los del colon, que puedes tener en toda la porción del intestino grueso. Si encontraste al principio nada más en el más distal, con el colon descendente, pues puede ser lo quitas, pero a lo mejor después puede tener en el colon ascendente o transverso. Aquí no, es único. El divertículo de Meckel es único. Acuérdate que nomás hay una sola comunicación, que era el conducto ónfalo-mesentérico. No son varias comunicaciones. Entonces, ¿cuántos van a ser? Uno. Bien. Entonces, quitas uno y se acabó. Se acabó el problema. No va a volver. Ay, si me vuelve a salir. No va a volver a salir. ¿Y los síntomas que se describen como vómitos y todo eso? Eso es ya cuando hay, igual, ¿no? Con un cuadro de apendicitis, cuando ya está complicado, que está muy inflamado, obviamente el organismo reacciona como tratando de eliminar o hacer eso. Y son síntomas también por la irritación que produce, que puede haber el dolor, puede haber las náuseas, por el propio dolor se puede producir el vómito. Y hay algunos casos que ahí decían de obstrucción. Es raro, pero también puede pasar que el divertículo, el que está así salido, se vaya hacia adentro. No es lo común que se meta y eso produzca inflamación adentro y sí pueda producir una obstrucción. Que no es lo común. Lo común es que se inflama afuera y afuera es lo que duele y se puede perforar afuera. Entonces no es lo común la obstrucción, pero sí puede dar las manifestaciones como lo describieron, que se mencionaron. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Ya nos portamos bien, nos merecemos el mejor día. Claro que sí.